Hola, profe, buenas noches. Profe, no sé si es que estamos dando una esperita o no te escucho. Ay, no puede ser, estaba hablando y hablando y Ay, tenía el micrófono profe. apagado. Ay, perdón, cuánto lo siento. Bueno, Y no yo importa. esperé por no ser imprudente, pensé que de pronto habíamos dado un espacio de espera. Ay, qué pena. No, Que Mati, muchas gracias porque si no hubiera acabado la clase, nada de eso lo hubieran escuchado. Pero bueno, no te preocupes, te agradezco muchísimo, te agradezco inmensamente el que me hayas hecho caer en cuenta de eso. Ay, pues, lo siento mucho, pero vuelvo y lo digo, no hay problema. Entonces, estaba hablando acerca de cómo surgen los estados. Obviamente el estado visto desde no solamente un territorio, un estado visto desde un gobierno, sino todo lo que implica esa palabra estado. Estado es población, estado es límites marítimos, límites aéreos, todo lo que está en el subsuelo, la población, obviamente, el gobierno, todo eso conforma el estado. ¿Qué pasa? Que el Estado siempre, no, digamos que el Estado no siempre ha sido lo que conocemos hoy. Esto ha surtido todo un proceso de evolución. En ese orden de ideas, me remontaba a lo que era históricamente la población que aparece descrita en la Biblia. No me remito al tema de la época de los cavernícolas y todo este tipo de cosas, porque pues digamos que era, eh, aunque también se organizaban, pues digamos que era una organización mucho más precaria, mucho más arcaica. Ya cuando empezamos a ver registros dentro de ese tipo de escritos, pues digamos que uno empieza a asimilar y a comprender mucho mejor lo que eran esas estructuras organizacionales en esa época. Entonces nos remontamos por allá a la época del libro de Génesis, cuando aparece el hombre y luego sale Noé y con su arca y se inunda todo esto y sale ya Abraham, que es como el Uribe de la época, ¿sí? El señor, el terrateniente, que tenía muchos activos, pero activos muebles, o sea, tenía muchos semovientes, tenía esclavos, tenía herramientas y básicamente, obviamente tenía mujeres. Entonces, todo esto hace que existan esos terratenientes. Y esos terratenientes que buscaban eh, aliarse con otros terratenientes de, digamos que tuvieran como la misma riqueza y casaban a sus familias, iban creciendo y se iban formando, pero tenían una debilidad y era que en esa época todos eran básicamente nómadas. Partiendo de ese hecho, el ser nómadas, pues digamos que ya se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque es que imagínese y póngase usted en ese terreno, un terreno agreste, casi que a lo que se remonta la Biblia es básicamente a contarnos o a narrarnos cómo surgió eh, los estados en una región muy agreste, todo lo que es Emiratos Árabes, todo lo que es Irán, Irak, Palestina, Israel, todo ese sector que digamos que es de lo más agreste que hay a nivel mundial, temperaturas que en el día fácilmente en verano llegan a los 55 grados, pero que en las noches son muy frías. Entonces, ese tipo de situación que hace que la gente no se amañe en esos sitios. Y ellos comienzan a trasegar y andar y andar y andar con todos sus bienes a espaldas, ¿sí? Y comienzan a andar y por ahí cada que tienen oportunidad de intercambiar productos con otros, pues lo hacen, si no siguen andando. Y básicamente llegan a un punto en donde encuentran los ríos, se dan cuenta que alrededor de los ríos hay mucha vegetación, el terreno es fértil, nace la agricultura y con la agricultura las personas pasan de nómadas a sedentarias. Cuando ya las personas se vuelven sedentarias, pues digamos que ya encuentran un establecimiento, ya encuentran lo que es la tierra, lo que les pertenece a ellos como tierra, o por lo menos de lo que se han apropiado, porque pues a quién se la compran si eso no era de nadie. Entonces
se empiezan a delimitar, miren, mis terrenos llegan hasta acá y de aquí para allá lo suyo, entonces comienzan a crear esos cercos, cada quien desarrolla sus actividades dentro de ese pedacito de tierra y pues digamos que hay en cierto modo una estabilidad. Estabilidad que empieza a dañarse cuando empiezan a llegar delincuentes, que a expropiar, y no estoy hablando de paramilitares, sino hablando de en esa época de expropiación, que era básicamente delincuencia que llegaba a sacar a esos terratenientes que iban con más armas y los lograban amedrentar, los sacaban, los expropiaban, les quitaban sus tierras, sus bienes, etcétera, etcétera. Y digamos que esas personas entonces, esos grandes terratenientes, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a organizarse y a decir, bueno, necesitamos un líder que nos organice, un líder que esté en capacidad de sacar esto, de organizarnos y sacar lo que nos permitan a nosotros desarrollar nuestras actividades tal cual las hemos venido desarrollando desde siempre. Entonces, nombran a ese líder, surge un líder ahí en la población, a ese líder le dan cierto poder, le dan una serie de, eh, digamos que lo nominan para que él tenga autoridad y todo este tipo de cosas, y ese líder comienza, digamos que, a organizar el terreno. ¿Qué es organizar el terreno? Lo comienzan a encerrar, dicen, bueno, este es nuestro territorio, lo comienzan a encerrar y es ahí cuando nace esa primera figura modesta, esa primera figura arcaica de lo que es el Estado. El Estado no es solamente tierra, ¿sí? Colombia es un Estado, pero no solamente somos tierra, ¿sí? Somos mar, somos espacio aéreo, somos subsuelo, somos población, somos gobierno, todo eso conforma el Estado. Entonces, para que ese Estado en esa época logre funcionar, pues digamos que había que tener a esas personas que estaban liderando ese tipo de procesos, poderles garantizar que iban a tener un sustento, que iban a poder guiar a ese resto de la población hacia esos objetivos que se habían trazado ellos como líderes. Entonces es ahí cuando empiezan a decirle a la gente, bueno, necesitamos primero, para que no vengan a robarnos, necesitamos encerrarnos. Entonces comienzan a crear murallas que delimitan ese espacio de terreno. Entonces ya se empieza a ver que ese terreno puntual pertenece a esa sociedad. Empieza a surgir ese primer estado. Cuando surge ese primer estado, eh, ya hay un gobierno y comienzan a delimitar esa gobernanza por medio de leyes que todo el mundo tiene que cumplir. Y dentro de esas leyes está estipulado el hecho del pago de impuestos. Cuando a esas personas se les indica qué es lo que deben pagar impuestos, obviamente se cometieron todos los errores del mundo. ¿Por qué? Porque pues ese gobernante, entre comillas, pues no sabía cómo recaudar dinero, ¿sí? No sabía cuánto era lo que se iban a gastar, no sabía que necesitaban de pronto armas para poderse defender de los que venían a invadirlos, no sabía que había que comprar ladrillo y todo ese cemento para poder armar esas grandes fortificaciones para evitar que los fueran a saquear. Entonces, eh, a raíz de todos esos errores que se cometieron, pues básicamente se fueron perfeccionando las cosas. Nace un estado con unos impuestos muy altos, ¿sí? Porque básicamente se hacía una especie de presupuesto en donde se decía, nos vamos a gastar tanto en este periodo y entonces eso lo dividían por entre el número de la población y eso daba unas cantidades exorbitantes de pago de impuestos y pues no todas las personas tenían los mismos ingresos, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy en día conocemos como capacidad tributaria? Si usted no tiene capacidad tributaria, pues, ¿qué pasa? Que usted no puede pagar impuestos, ¿sí? Pero eso en esa época no se sabía. Entonces, comienzan estos gobernantes a cobrarle a la gente y cuando la gente no tiene, entonces les quitan las tierras, le quitan el ganado, comienzan a crear ya una serie de leyes abusivas. Entonces, cuando surge el rey o el emperador, un gobernante ya más tirano, ¿sí? Un gobernante que oprime a la sociedad, ¿sí?
y pues digamos que ella viene y estoy dando saltos inmensos en la historia de la humanidad, y básicamente llegamos al punto en donde, gracias a la Revolución Francesa, digamos que se empieza a estructurar algo que se conoce como el derecho administrativo. Y usted dirá, pero ¿por qué nos estamos metiendo en terrenos que no nos compete? Pero es simplemente para darle algo de contexto. Ese derecho administrativo, ¿qué hace? Empieza a decirle al gobernante, a ese emperador, a ese rey, que básicamente pasaba mucho en Europa y en Asia, a ese rey que tenía unos límites, que él no podía sobrepasar esos límites. ¿Por qué? Porque las personas también tienen unos derechos. Cuando eso se empieza a ser evidente, obviamente, pues comienzan a surgir más problemas, más situaciones que, digamos que se empieza a tornar un poco más hostil la situación. Comienzan las personas a darse cuenta, porque era que en esa época el rey tenía como un precepto, y era que el rey no se equivocaba, el rey no cometía errores. Entonces este man se descaraba, se descachaba en sus cobros de impuestos, se descachaba mandando a matar personas, entonces tomaba malas decisiones, pero como él no se equivocaba, pues no le hacían nada. Comienza la sociedad a reclamarle y decirle, no, 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 un momento, aquí usted también comete errores, aquí usted se equivoca y usted tiene que responder frente a esos hechos en los cuales nos está vulnerando los derechos que como ciudadanos tenemos. Entonces comienza a verse en esa época el resurgir de una población agobiada, de una población oprimida por un solo mandatario, y comienzan a exigir ese tipo de derechos. ¿Cuándo surge eso? Por allá, bueno, antes de la Revolución Francesa, ¿qué pasa? Eh, Hay un señor, era de apellido Blanco, en París, y le dijo a su niña, es que irresponsable a más no poder, pero mandó a su niña de 5 años a hacer un mandado. En esa época habían carruajes alados por caballos, y la niña salió a la calle y un carro de estos, un carruaje, la atropelló, pasó por encima de sus piernas, le amputaron una pierna a la niña, la tuvieron que amputar para que pues pudiera seguir viviendo. Y este señor Blanco, ¿qué dijo? Yo voy a demandar al, a- al gobierno de la ciudad, porque el carruaje que atropelló a la niña era el de, ay, ya no me acuerdo si era el de licores o el de cigarrillos, algo así era, creo que era de la empresa tabacalera, que pasó por encima de la niña, y derivó en que le tuvieran que amputar la pierna a la niña, y esa primer demanda fue la que suscitó el resurgir, bueno, el surgimiento de ese derecho administrativo, en donde los ciudadanos tenemos derechos que podemos pelear contra un Estado. En ese orden de ideas, entonces, digamos que ya viene la revolución industrial, la revolución francesa, se habla acerca de los derechos del hombre, de los derechos humanos y todo esto, y comienza a cambiar los gobiernos a nivel mundial. Entonces ya digamos que viene toda una batería de derechos para las personas, pero también unos deberes, y entre esos estaba el de tributar, pero tributar ya con un orden, el tributar con unas reglas de juego claras. ¿Por qué? Porque no todo el mundo gana lo que los más ricos ganan. Entonces, con base en eso, comienza el gobierno de esa época a estipular unas tasas, unas tarifas de impuestos, y esto ya se empieza a hacer mucho más fácil de convivir en ese tipo de estados, que ya pues como les digo, pues he venido dando grandes saltos a través de la humanidad. Y hoy llegamos al punto de hoy en donde ya tenemos unos estados mucho más estructurados, unos estados en regiones específicas, en donde, digamos que si ustedes miran la región colombiana, pues tiene unas leyes muy parecidas a las de Venezuela, las de Perú, las de Ecuador, las de Chile, las de Argentina, porque como estamos dentro de una misma región, tratamos de
implementar las leyes que a alguno le ha funcionado, las que al otro le funcionan también las implemento y trato de mirar cómo me va con eso y si no, pues entonces las cambio. Empiezo a mirar y a evaluar qué también me resulta implementar ese tipo de reglas. En ese orden de ideas, los estados comienzan a evolucionar y algo muy importante es que comienza a evolucionar también el factor tributario. El derecho tributario comienza a evolucionar. ¿Por qué? Porque ya se empieza a ver que no solamente por los productos que se crean al interior de un país es que se debe pagar impuestos, sino que existe todo aquello que se conoce hoy en día como el comercio exterior, es decir, las relaciones que yo como Estado tengo con otro Estado. Y eso, por lo general, son relaciones que, si bien es cierto, yo como Estado hablo con el presidente del otro Estado y hacemos acuerdos y hacemos una serie de reducciones de tarifas y cómo facilitamos la actividad comercial entre los dos países, pero no significa que sean actividades que desarrolla el gobierno como tal, sino que se las delega a ciudadanos o empresarios específicos. Y ellos son los que realmente desarrollan esa actividad, obtienen el grueso de la utilidad, pero a raíz de ese tipo de actividades tiene que pagarle una serie de impuestos al gobierno central. Y así es como empiezan los gobiernos a forjar todo su componente tributario dentro de los respectivos países y dentro de las respectivas organizaciones. Entonces, empieza a venir todo ese tipo de situaciones, se empieza a crear ya unos sistemas tributarios mucho más justos, mucho más eficientes, aunque crear eso no es fácil. Es más, aquí vemos en esta diapositiva, se habla del IVA, del monotributo en su época, del impuesto de renta, del 4 por mil y cada vez que hay elecciones, entonces sí, vamos a reducir la tasa impositiva y vamos a quitar el 4 por mil y llegan allá y no se les olvidó, como que les dieron una píldora amnésica y no, eso no se puede. ¿Cómo vamos a quitar el 4 por mil si es un impuesto que me genera 10.000 millones, perdón, estoy hablando como la ministra de Minas, eh, nos genera 10 billones de pesos al año y no me duele, a mí no me cuesta nada recibir esa platica. ¿Por qué? Porque es que los bancos me reportan esa información, me giran esa platica directamente a las arcas de la DIAN y yo tengo esa plata constante y sonante. Entonces yo no voy a descartar ese tipo de impuesto que no me cuesta y que me representa una buena cantidad de dinero porque en la campaña les dije que lo iba a quitar. Eso nunca lo van a quitar. Ese tipo de impuestos no lo quitan nunca y me dejo llamar a Alexander Duque el día que lo quiten, porque es el impuesto más barato que cobra el gobierno nacional y por el cual le entra la platica sin, es decir, no hay ni evasión en ese tipo de recaudo. ¿Por qué? Porque el que lo gira es el sector financiero. Y el sector financiero, si algo tiene, es que es cumplidor con sus obligaciones tributarias, porque él sabe que es el sector económico más próspero, al que mejor le va, obviamente por todas las preventas que le dan los gobiernos, y pues lo que menos quiere es quedarle mal a su mejor amigo. Entonces, trata de cuidarlo hasta más no poder. Entonces, digamos que en este tipo de países, el sistema tributario ideal sería el de recaudar los ingresos, por lo menos los ingresos esenciales, y no tener que recurrir a un excesivo endeudamiento público y hacerlo, obviamente, sin tener que desalentar o desacelerar esa actividad económica y sin tener que desviarse demasiado de los sistemas tributarios de esos otros países con los que convivimos en la región. ¿Ok? Entonces, digamos que por allá en América Latina empiezan a crearse bloques económicos. Digamos que aparece el Mercosur. Ese Mercosur se funda por allá en 1985. Brasil, Uruguay, Argentina, forman ese Mercosur y tienen unas tasas arancelarias, intercambio de productos muy interesantes, son economías muy grandes, Brasil es inmenso, Argentina era muy fuerte, en esa época era una de las economías. Hoy en día, a pesar de todos sus problemas, Argentina es como el país su economía es como la número 13 a nivel mundial. Entonces, habla
muy bien de esa economía, era una economía muy fuerte. Y Uruguay pues siempre ha estado ahí, imagínense en el medio de esos dos grandes, pues Uruguay prospera por inercia. Entonces, básicamente surge ese Mercosur, pero a la par también, digamos que como se unieron los países del sur, entonces hacia arriba surgió la CAN. ¿Qué es la CAN? La Comunidad Andina de Naciones, en donde está Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Y uno dice, no, pues nos juntamos con los más malos de la región, ¿sí? Porque imagínense, pues con Ecuador, con Bolivia, pero pues son economías, cada una de estas economías tiene su propia productividad, maneja sus productos, sus importaciones, sus exportaciones, y lo que hace ese tipo de acuerdos o de tratados internacionales es facilitar la comercialización, es facilitar muchos aspectos de la economía para que se puedan desarrollar de una manera mucho más fácil y atractiva. Tanto así que hoy en día, y de esto vamos a hablar más adelante en otras sesiones, ese convenio de la CAN nos permite a cualquiera de nosotros ir a Ecuador, ir a Perú, bueno, a Venezuela, pues no serán muchos los que quieran ir a Bolivia y desarrollar alguna actividad económica. No nos piden visa, podemos ir a desarrollar ese tipo de actividades y no tenemos que pagar impuesto allá y luego la plática que nos quedó venir y cuando la metamos a Colombia, pagar impuesto acá por esa plata. No, eso sería una doble tributación y la doble tributación no está permitida en el sistema tributario colombiano. Entonces, digamos que existen ese tipo de reglas entre naciones que le permite a los ciudadanos moverse entre ellos, comercializar productos entre ellos con unos aranceles mucho más baratos, incluso a cero en términos impositivos, y poder realizar actividades económicas y laborales sin tener que venir a declarar a Colombia lo que se hizo en esos países. Entonces, digamos que eso, en esa parte se ha logrado avanzar, son muchos los avances que se han hecho y digamos que eso denota o refleja una integración económica en la región. Ahora, durante ese periodo, 85, década del 90, todo eso, durante ese periodo se fueron desarrollando lo que hoy conocemos como los paraísos fiscales. ¿Cuál es el problema de los paraísos fiscales? Que aumentan en los países la insolidaridad tributaria y eso obviamente, si hay insolidaridad tributaria en Colombia, si hay insolidaridad tributaria en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Chile, en todo esto, se empieza a hablar acerca de una insolidaridad tributaria planetaria. Entonces, digamos que eso ya tiene alcances transnacionales y se empieza a mirar desde lo transnacional con varios gobiernos a mirar cómo se combate ese tipo de situaciones. Entonces, digamos que ese hecho de los paraísos fiscales genera un desajuste en un triple plano. ¿Qué quiero decir con eso del triple plano? Pues básicamente, acá vemos que eso, digamos que se empieza a generar ese tipo de desajustes en el plano de país a país, en un desajuste entre multinacionales frente a empresas locales y entre grandes fortunas frente a la clase media. Se empieza a cada vez a marcar más ese tipo de diferencias. Digamos que ese tipo de desajustes, pues hacen que los países se vuelvan más insolidarios, más, que empiece a brillar más lo que es la inequidad y temas de desigualdad. Ahora, esta situación, a raíz de esos paraísos fiscales, esa situación ha creado con el paso del tiempo, digamos que una mancha sobre los sistemas tributarios a nivel mundial que con todos los tropiezos que se han tenido, como la crisis del 2008, que nació por allá en Wall Street, pero que nació más o menos en la década de los 90, gracias a un decreto que firmó, bueno, una promesa de campaña
de Bill Clinton antes de ser elegido presidente. ¿Qué quería Bill Clinton? Que todos los ciudadanos norteamericanos tuvieran casa. Entonces, ¿qué hizo? Él comenzó a través de una ley a levantar los requisitos para adquirir vivienda. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos? Pagar el 20% de esa vivienda como cuota inicial. Entonces lo levantaron. Que la persona tenga un empleo, no necesariamente debe tener un empleo. Si la persona tiene cómo pagar ese 20%, déle la casa. Y comienzan a levantar una serie de requisitos que lo que hizo fue que hacer que mucha gente que no tenía la capacidad de pago y que solamente había logrado reunir ese 20%, adquiriera una hipoteca. ¿Ok? Con esa hipoteca, ¿qué hicieron? Los bancos no son bobos. Los bancos empezaron a ver ese tipo de cosas y como comenzaron a sacar hipotecas como si no hubiera mañana, empezaron a crear una figura, ellos le llaman innovación financiera, eh, creo que eran los famosos CDS, que era una especie de swap. ¿Qué es un swap? Es un derivado financiero. Es decir, yo tengo un producto financiero primario, en este caso una hipoteca, y con ese constituyo un documento, un instrumento financiero derivado, que en este caso se llama un swap. ¿Cómo funcionaba? Le decían a las aseguradoras, oiga, yo tengo hipoteca, tengo muchas hipotecas. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Mire, yo puedo crear un paquetico de hipotecas, un paquetico de unas 50 hipotecas, y ¿cuánto me asegura usted esa hipoteca, todas esas 50 hipotecas? Entonces el de la aseguradora sacaba cuentas y decía, ay, mire, usted me paga tanto de prima y yo le cubro que si esas hipotecas quedan mal, yo le pago. Ok, listo. Pues como el sector financiero tiene plata, entonces decía, listo, yo pago ese seguro. Y comienzan a crear esas bolsitas de hipotecas de a 50 cada una. Y cada aseguradora le compraba. Decía, listo. Comienzan las aseguradoras a decir, mierda, ahí está el negocio. ¿Por qué? Porque si hay algo seguro en instrumentos financieros son las hipotecas. O sea, ¿qué persona quiere quedar mal con una hipoteca? Nadie. ¿Por qué? Porque es el sueño de la vida. Usted lo primero que quiere tener es un techo. Entonces, comienzan a salir esos productos financieros gracias a todo el levantamiento. Y mira dónde estamos ya. O sea, del año 1994, más o menos, que fue cuando Bill Clinton quedó como presidente en Estados Unidos, y ya dimos el salto más o menos al 2004, en donde comienzan a generar todas esas bolsitas de hipotecas y las aseguran. Entonces comienzan a venir aseguradoras de todo el mundo, especialmente de Europa y puntualmente de Inglaterra, que en algo sí es fuerte Inglaterra. Inglaterra empezó a crear todo el tema industrial, pero después se transformó a ser una economía más financiera que industrial. Entonces allá se desarrolló muy bien todo el producto de las aseguradoras, los bancos más grandes y poderosos están en Inglaterra. Entonces digamos que todo ese sector es muy fuerte en Inglaterra. Y comienzan estas aseguradoras a irse a Estados Unidos a comprar esos paquetes, esas bolsitas de seguros para ellos poder obtener ingresos sobre esas eh, pólizas que pagaban los bancos. Entonces, se comienza a comercializar todas esas bolsas de hipotecas. ¿Y qué pasa? Que en la medida en la que usted como persona comienza a ver en un mercado que se empiezan a vender mucho las tierras, pues el precio empieza a subir. O sea, y se empieza a reactivar, se empieza a disparar el precio inmobiliario y obviamente pues esto lleva a que los precios, es decir, se comienzan a vender muchos bienes inmobiliarios y eso hace que su precio comience a subir. Y sube el precio. Cuando sube el precio, suben las tasas de interés con las que le prestan a las personas para hipoteca. Y todo esto se comienza a generar esa burbuja. Y esa burbuja fue la que llevó a que esas aseguradoras, eh, bueno, no tanto las aseguradoras, que las personas comenzaran a quedar mal con el pago de las hipotecas. ¿Por qué? Porque cada vez el precio de la tierra iba subiendo y conforme iba subiendo, le iban subiendo a usted como deudor la tasa de interés y con base en esa tasa de interés era que le cobraban a usted la cuota hipotecaria. Entonces, una cuota hipotecaria amarrada a esa inflación
hacía que usted no pudiera seguir pagando esa hipoteca y entrara en quiebra y tuviera que devolver ese bien. Cuando empiezan los ciudadanos norteamericanos a devolver esas casas porque ya no tenían cómo pagar, devuelven esa casa, pierden la plata, vuelven a pagar arriendo, ¿qué pasa? Pues las aseguradoras comienzan a tener que pagar, a indemnizar a los bancos por esa falta de pago en las hipotecas por parte de las personas. Entonces comienzan esas aseguradoras a pagar y a pagar y a pagar y a pagar por todas esas deudas, por todos esos seguros que se estaban ejecutando por parte de los bancos y empiezan a quebrar esas instituciones aseguradoras. No había dinero que alcanzara para poder pagar todas esas obligaciones y es ahí cuando no pagan las aseguradoras, quiebran las aseguradoras, los bancos se encartaron con todos esos bienes, no tenían cómo venderlos y aparte de eso, el gobierno estaba respirándoles en la nuca, diciéndoles que ustedes no podían seguir desarrollando las actividades y haciendo lo que venían haciendo. Entonces, se comienzan a quebrar varios bancos, entre ellos, pues Lehman Brothers. Cuando empieza a generarse ese tipo de situaciones con los bancos, el gobierno de inmediato interviene el mercado. Entonces dice, tranquilos mis amores lindos, ustedes son mis amigos, los bancos, yo no los dejo morir, a excepción de Lehman Brothers que se pudra en el infierno, lo voy a dejar morir y comienza a salvar y a inyectar gran cantidad de recursos en la economía. ¿Para qué? Para poder salvar a los bancos. Los rescata, salva el sector financiero, la economía sigue andando, pero ya el daño se había hecho. Y era básicamente que muchas entidades financieras, Barclays, grandes aseguradoras de Inglaterra, comienzan a quebrar todos estos productos hipotecarios a nivel de Europa y de Estados Unidos comienzan a ser productos a los cuales la gente ya no quiere acceder por toda la incertidumbre que esto genera. Se viene a pique ese sector. Si se viene a pique las hipotecas, pues obviamente ya no hay sector inmobiliario y si no hay sector inmobiliario que esté jalonando la economía, pues entran en recesión esas economías de esos países. Y eso fue lo que básicamente pasó en ese lapso de tiempo del 2007, 2008, 2009, en donde todo el mundo, unos más que otros, en este caso de Europa y Estados Unidos, sintieron más de frente esa situación eh, puntual con el sector hipotecario y pues se desató toda esa crisis que ya pues todos hemos escuchado hablar de eso. Una crisis que pues digamos que ya hoy en día pues digamos que está superada, pero que con el tema de la pandemia se desató, fue otra crisis con otras dimensiones y pues ya además de carácter mundial, pues eso digamos que hoy en día escuchamos todos los temas de la inflación y que hay recesión y que posiblemente se va a formar entonces una estanflación, todo ese tipo de términos que se usan a nivel macroeconómico para indicar que algo va mal, ¿ok? Entonces, digamos que con todos esos tropiezos y con esa crisis que se desató por las hipotecas basura en Estados Unidos, pues todo esto ha retrasado los avances en materia tributaria, no solamente en países en vía de desarrollo como el nuestro, sino también en países desarrollados. ¿Ok? Esto ha generado problemas inmensos. Imagínese usted que para poder comprar una casa, por ejemplo, en Europa, usted no solamente tiene que tener el 20% de la cuota inicial, sino que esa vivienda está grabada con un impuesto del 10%. Entonces, suponga que usted va a comprar un bien inmobiliario que le vale $150,000. $150,000, usted mínimo debe tener el 20%, que son $30,000, pero a eso agréguele el 10% de lo que vale ese bien, que son $150,000, entonces el 10% son 15,000. Usted debe tener guardado y para pagar ya $45,000. Hoy en día se necesita eso para poder accesar a una vivienda, por lo menos en Europa. Entonces, pues digamos que eso desestimula el mercado inmobiliario, tanto así que en Alemania, más o menos digamos que el 30% de la población, solo el 30% de la población en Alemania tiene vivienda propia. El resto, todos pagan arriendo.
Y eso ha llevado a otro tipo de problemas, y qué pena que me meta tanto en el sector inmobiliario, pero es que el sector inmobiliario genera muchos impuestos para un país. Y sucede que ese sector inmobiliario pues ha tenido que irse transformando. ¿Por qué? Porque digamos que anteriormente eh, las familias éramos numerosas, ¿sí? Había, y sobre todo si era de Antioquia, muchas familias eran de 15, ¿sí? Era papá, mamá y un resto de hijos, y digamos que todo eso hacía que la forma de vivir pues fuera diferente a la de hoy. Entonces mucha gente vivía en casas y casas grandísimas y ojalá fueran haciendas para ahí tener cultivos y poder vivir del agro. Entonces digamos que eso era un ritmo de vida pues bastante bueno. Eh, Después el agro no es tan chévere, como que comienzan a verse problemas, entonces la gente comienza a migrar a las ciudades y eso hace que, pues digamos que empieza a cambiar la percepción de la población como tal. Hoy mira usted que ya las familias no son de 12 ni de 13, si acaso son de 2, y eso ya se habla de sobrepoblación. Pero digamos que hoy en día el pensamiento de muchos jóvenes es, no, yo no quiero tener hijos, ¿sí? Y ese yo no quiero tener hijos implica que hasta la forma habitacional cambie. Entonces, si usted llegaba a un terreno en donde, a una ciudad en donde habían solo casas y casas grandes, pues usted, ¿qué iba a hacer? ¿Usted qué va a arrendar una casa de esas si va a vivir usted con su perro o con su perro y sus 3 gatos? Pues le queda muy grande y posiblemente no va a poder pagar lo que le están cobrando de ese arriendo. ¿Eso qué hace? Desestimula el sector inmobiliario. Entonces, ¿qué pasa? Que esos dueños de esas casas tienen que ajustarse a la realidad de hoy. Entonces comienzan a transformar esas casas. Ya no es una casa para que viva una familia de 13, 12, 10 personas, sino que las tienen que dividir de tal manera que puedan conformar unidades habitacionales para una o para 2 personas. ¿Ok? Y de esa manera poder seguir arrendando esos bienes inmuebles. Partiendo de eso, pues digamos que ese hecho de tener que cambiar esas unidades residenciales, eso ha hecho que pues muchas personas tengan que invertir en ese tipo de arreglos, en ese tipo de adecuaciones para poder arrendar esas casas y de esta manera poder seguir teniendo ese tipo de ingresos a los cuales venía acostumbrado. Pero obviamente pues eso ha hecho también que esas casas desocupadas pues muchas veces estén ahí casas abandonadas y al no tener, digamos que al no generar ningún tipo de consumo, no consumían gas, no consumían agua, no consumían luz, era un bien que estaba ahí como medio abandonado, pues también le llamaba la atención al gobierno y decía, bueno, entonces ¿qué va a poner a hacer esa casa? Le cobraban unos impuestos más altos por tener una casa desocupada, eso desestimula el, el, ese tipo de mercados al punto en que pues estas personas tienen que empezar a mirar, bueno, entonces, ¿cómo transformamos esto? Y comienza el gobierno a decir, bueno, en la medida en que usted ponga a producir su casa, entonces yo le disminuyo el impuesto, el predial, y le doy algunos incentivos. Entonces comienzan las personas otra vez a poblar esas casas o a adecuarlas para poderlas arrendar comunidades habitacionales unipersonales o en pareja, por mucho para 3 personas. Y esto hace que esos bienes vuelvan a reactivarse, vuelvan a pagar impuestos y todo ese tipo de cosas. Todo eso pasa, imagínense, en un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque las sociedades están cambiando. Hoy en día las familias no son tan numerosas y hoy en día las familias, estamos hablando de familias unipersonales, ¿sí? De familias de pronto, la pareja, y ya ellos dicen, no, yo quiero es viajar, quiero tener trabajos en el exterior, quiero vivir para mí, para mi pareja, no quiero tener hijos, etcétera, etcétera, con todo y las implicaciones que eso trae. Pero esto básicamente era como para darles un contexto de cómo es que se está moviendo el tema económico a nivel mundial. Y eso está pasando en Colombia. Mire usted cómo hoy en día en Colombia, pues ya estamos, digamos que el censo del 2018 mostraba que más del 40% de la población
hoy en día vive en las ciudades y sobre todo vive en apartamentos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los apartamentos son edificios que hoy en día ya están construyendo de 30 a 40 pisos, de solo unidades residenciales familiares, en donde cada apartamento paga un impuesto predial. Y si entre más hacia arriba construya, pues eso implica muchos más recursos para esa ciudad. Por eso los POTS cambian, por eso los planes de ordenamiento territorial evolucionan de acuerdo al modus vivendi de las personas. ¿Okay? Y volviendo al tema tributario, en, aterrizando esto de lo que hemos hablado de los paraísos fiscales y de toda esa problemática que se ha desarrollado a nivel internacional, en el contexto nacional, ese recaudo de los impuestos es un proceso muy complejo. ¿Por qué es un proceso complejo? Porque ya no hay una conciencia plena en los ciudadanos. ¿Para qué? Para efectuar esos pagos de impuestos. Y siempre se está en la búsqueda de acudir de pronto a prácticas ilegales para evadir el pago de ese impuesto. Pero además existen factores que inciden en ese contexto. ¿Factores como cuáles? Yo lo llamé aquí motivaciones que llevan a la evasión de impuestos. Factores como el cambio de normas, ese hecho de estar modificando las normas constantemente, de estarle diciendo a la gente, venga, invierta en Colombia, que si bien es cierto nuestra tarifa está hoy en el 35% en renta, la vamos a ir disminuyendo gradualmente hasta llegar al 30%. Dice, bueno, 5 puntos porcentuales, pues bueno, eso está bien. Yo me proyecto frente a eso, pero de un momento a otro cambian las cosas y le no, mire, ¿sabe que yo le había dicho que le iba a bajar al 30, pero me toca volverse a subir al 35? Ese cambio de normas genera inestabilidad. Eso es inseguridad jurídica. Pero a ese tipo de cambio de normas, agréguele las reformas tributarias que realizamos cada 18 meses en Colombia. Y a eso agréguele la inestabilidad de nuestra moneda, los incrementos en el dólar. Y fuera de eso, todos los problemas que desde el sector interno tenemos. La violencia, las BACRIM, todo este tema de problemas que se están desarrollando, todo el tema del narcotráfico y la presencia de carteles internacionales en el Cauca, en Nariño, en el Catatumbo, todo eso son problemas que nos repercuten en la parte impositiva, en la parte de los ingresos al país y digamos que esto hace que el gobierno tenga que gastar más dinero. Eh, y como gasta más, pues va a necesitar mayor ingreso. Entonces, la falta de control de esos procesos internos son causas que afectan directamente la planeación tributaria de las empresas. Es muy difícil hacer planeación tributaria con todo este tipo de situaciones, cambio de normas, con todo lo que tiene que ver con las reformas tributarias cada 18 meses, la inestabilidad de nuestra moneda y todos los problemas que tenemos desde el ámbito interno. Tanto así que que los inversionistas extranjeros que dicen, no, pues yo te voy a arriesgar la plata ahí. Yo más bien invierto en Ecuador, invertiría en Perú, pero ahorita con ese problema, entonces más bien me llevo la plata hasta para Bolivia, ¿ok? Que ahorita Bolivia es atractivo por todo el litio que tiene. Entonces, eh, digamos que en Colombia específicamente eh, se destaca el impuesto sobre la renta y complementarios, como les decía la vez pasada, ese es el impuesto que más recauda en nuestro país. Aquí tengo apenas hasta el 2018, pero cada vez es más lo que se recauda vía impuesto de renta, ¿sí? Y eso representa una fuente muy importante en los ingresos corrientes de la nación. Eh, y digamos que eso refleja el comportamiento que a nivel de impuestos ha tenido nuestro país. Entonces aquí en la gráfica vemos cómo ha venido creciendo el recaudo de impuestos y eso es bastante bueno y cada año son más los impuestos que se recaudan, pero en gran medida también gracias a las medidas y al desarrollo tecnológico que se le ha metido a la DIAN para que pueda detectar cada vez más quienes están evadiendo impuestos. Entonces, digamos que el recaudo bruto, ese recaudo bruto acumulado de los impuestos que son hoy administrados por la DIAN, alcanza
En el 2018 alcanzó un recaudo de 144 billones, pero esto ha venido aumentando cada vez más, cada vez más. La DIAN está en capacidad de recaudar más impuestos y eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque las finanzas del país, digamos que deberían orientarse a eso, a recaudar cada vez más impuestos en lugar de acudir a temas de endeudamiento. ¿Ok? Ahora, los contribuyentes, que somos todos nosotros, nosotros los contribuyentes que estamos sujetos a esos impuestos, pues nos vemos en la obligación de conseguir gran cantidad de recursos y herramientas que nos permitan afrontar esa situación. Y es ahí en donde se hace necesario llevar a cabo esa buena práctica que se conoce como planeación tributaria. Pero una planeación tributaria vista como una herramienta fundamental ¿para qué? Para el buen funcionamiento del ente económico, no para evadir impuestos, no para eludir impuestos, sino que amparados en una muy buena herramienta de planeación tributaria, yo pueda seguir desarrollando mi objeto social, pueda maximizar el recaudo de mis ingresos y pague el impuesto justo. Oígase bien, el impuesto justo, no lo que a mi criterio creo que es lo que yo debo pagar. O de pronto yo puedo decir, uy, estoy pagando mucho en IVA. Venga, señor contador, bájeme eso al 50%. No, lo que realmente yo debo pagar, ese impuesto óptimo. ¿Ok? Entonces se ve en la planeación tributaria esa herramienta, ese salvavidas que se le manda a las empresas para el buen funcionamiento de las empresas y eso que permita también a los contribuyentes de ese impuesto de renta poder establecer unas prácticas que tienen un sustento o que tienen un soporte legal en las normas tributarias. ¿Para qué? Para poder reducir el costo fiscal y de esa manera poder mejorar su rentabilidad. De ahí es que surge ese concepto de planeación tributaria. ¿Ok? Una planeación tributaria concebida como ese conjunto de, yo le llamo de buenas prácticas, en alguna literatura lo van a poder encontrar como un conjunto de estrategias que son útiles precisamente para la gestión fiscal, planeación tributaria que es adoptada por las empresas, pero que lo hacen de manera anticipada. Se anticipan a lo que tienen que pagar para poder mirar en qué parte pueden disminuir sus pagos o de qué prácticas pueden echar mano para poder pagar una menor cantidad de impuestos. Entonces, pero no hacerlo de forma ilegal. Es que la misma ley da esos, digamos que da esas gabelas para que las empresas puedan pagar un menor impuesto. Pero obviamente pues ahí hay que mirar mucho la parte tributaria, examinar todas esas alternativas para poder deducir qué me conviene y qué no me conviene y a qué puedo echar mano y a qué no. ¿Ok? Entonces, esa planeación tributaria le permite a las organizaciones diseñar estrategias, obviamente de tipo tributario, con el único objetivo de realizar ese pago justo del impuesto, haciendo uso de qué? De todos esos beneficios que la legislación fiscal le otorga a esas empresas. Sumado a todo esto que hemos hablado, es muy indispensable conocer la planeación tributaria de manera que pueda ser adaptada a qué? A la planeación estratégica de la empresa. Esas dos planeaciones deben ir de la mano. La planeación tributaria nace de yo conocer mi sector, de yo conocer mi modelo de negocio, de saber a qué me dedico y con base en eso, ahí sí ya puedo empezar a mirar cómo puedo optimizar el pago de mis impuestos. Es decir, que esa planeación tributaria amarrada de la planeación estratégica de la empresa incluya esos aspectos del ámbito tributario para poder realizar una planeación que a largo plazo. Eh, y además también hay que tener presente que la ausencia de planeación tributaria en las organizaciones, ¿qué genera? Pues un mayor flujo de caja, es decir, me afecta mis flujos de caja en la organización. ¿Por qué me los afecta? Porque en la mayoría de las veces las empresas no cuentan con los recursos necesarios para hacerle frente al pago de los tributos de los cuales esas empresas son sujetos pasivos. De ahí que las mismas empresas, ¿qué hacen? Suelen disminuir su carga impositiva a través de qué?
de prácticas malintencionadas. ¿Como cuáles? Como la evasión o como la ilusión. ¿Y qué hacen con eso? Cuando caen en ese tipo de prácticas, básicamente hoy en día se exponen a posibles sanciones por parte de la autoridad fiscal, es decir, por parte de la DIAN. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, eh, es importante mirar acerca de las acciones que se pueden desarrollar en aras de generar el desarrollo de la planificación tributaria. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, digamos que la planificación tributaria o la planeación tributaria se tiene como ese pilar fundamental, o bueno, digamos que la planeación tributaria se basa en el conocimiento y el cumplimiento de las leyes de acuerdo a la norma tributaria. ¿Y eso qué hace? Eso me permite a mí como empresario, en primera instancia, ¿cuál es la primera actividad que yo debo desarrollar de planeación tributaria en mi organización? Pagar oportunamente todas las obligaciones fiscales de la empresa. Eso es lo primero a lo que yo no me sirve de nada crear otras acciones de planeación tributaria si yo me atraso en el pago de los impuestos y tengo que pagar sanciones. Corro el riesgo de que me cierren, corro el riesgo de que esas sanciones se me dupliquen, etcétera, etcétera. No estoy haciendo absolutamente nada. Por eso, la primera acción que se debe desarrollar orientada a la planeación tributaria es determinar y tener perfectamente claro cuáles son las obligaciones tributarias y pagar eso de manera oportuna. ¿Ok? Eso me va a evitar caer en sanciones. Ya con ese solo hecho, yo estoy haciendo planeación tributaria. Así no esté disminuyendo el pago de mis impuestos, pero no estoy pagando sanciones. En ese sentido, y digamos que desde el punto de vista tributario, esa maximización de ese beneficio de la empresa se logra si se minimiza esa carga impositiva o si se logra diferir el pago de impuestos de un ejercicio o digamos que de ese ejercicio empresarial en ese horizonte de tiempo que tiene esa empresa. Entonces, partiendo de eso, digamos que hay que llegar a un aspecto clave en la planeación tributaria, que son cuáles son las fases de esa planeación tributaria. Digamos que las fases de la planeación tributaria deben ser evaluadas como parte de esas estrategias relevantes para los contribuyentes en Colombia. Digamos que muchos autores han escrito frente al tema y muchos autores admiten que la planeación, vista como una herramienta, esa planeación puede ser utilizada desde la administración en las compañías. ¿Para qué? Para optimizar los impuestos en que esas compañías son sujetos pasivos. ¿Y eso qué quiere decir? Que la planeación tributaria permite disminuir la carga impositiva de las compañías, en unas más, en otras menos. Pero si usted conoce la planeación tributaria, puede mirar qué beneficios puede, de qué beneficios puede echar mano esa empresa. ¿Para qué? Para poder tener una correcta utilización de esos beneficios tributarios que ofrece la ley. Entonces, básicamente, esa fase de planeación tributaria tiene unos pasos. Lo primero es que yo debo conocer el negocio. Si yo no conozco el negocio, ¿cómo voy a realizar una planeación tributaria? Yo tengo que mirar el modelo de negocio, ¿sí? Y ese modelo de negocio es el que me va a dar la guía, me va a trazar los parámetros sobre el tipo de planeación tributaria que mejor se ajusta a mi organización. ¿Ok? ¿Qué es modelo de negocio? A lo que básicamente se dedica una empresa. Yo siempre coloco un ejemplo y es, y me perdonan, es un ejemplo de fútbol. En Colombia hay un club que se llama el Envigado Fútbol Club. Ese club, usted nunca lo ha visto que salga campeón, nunca. Pero es un equipo que nunca desciende, ¿sí? Nunca lo ha visto usted en la B ni nada de eso. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio es tener unas buenas bases, tener una buena escuela de formación para mostrar a esos muchachos en el fútbol profesional y venderlos. Con eso es que se sostiene ese club. A ese club no le interesa ganar títulos, a ese club no le interesa jugar la Copa América, quedar campeón de la Libertad, nada. A ese club lo que le interesa es mostrar su cantera
y comenzar a vender sus jugadores. De eso es de lo que vive. Diferente a equipos como Nacional, que Nacional sí le interesa contratar jugadores de muy buena clase, ¿sí? ¿Para qué? Porque es que su hinchada le demanda eso, que sea campeón. Al Envigado Fútbol Club nadie le dice, oiga, usted tiene que ser campeón este año. No, cero, mi modelo de negocio no es eso. Yo no me dedico a tener estrellas, yo no me dedico a tener títulos en una vitrina, yo me dedico a vender jugadores. Ese es mi negocio, ¿ok? A eso hace referencia esto. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Ok? Lo otro es tener perfectamente claro cuáles son las características de la empresa. ¿Sí? ¿Es una empresa grande? ¿Es una empresa mediana? ¿Es una empresa pequeña? ¿Exporta? ¿Importa? ¿Cuáles son las características propias de esa empresa? ¿Cuál es la composición del capital? ¿Es un capital netamente nacional? ¿Es mixto? ¿Es extranjero? Todo eso hay que mirarlo al momento de realizar ese proceso de planeación tributaria. ¿Cuál es el objeto social de la empresa? ¿A qué se dedica la empresa? ¿A comercializar o se dedica a producir unos productos para luego comercializarlos? ¿Cuáles son los planes de inversión que tiene esa organización? ¿Sí? eh, digamos que eso le va a dar una ruta a seguir frente a las inversiones que debe desarrollar esta empresa. No todas se pueden dedicar a, ay, no, yo solamente me voy a dedicar a invertir en CDTs porque es que es la inversión más segura. De pronto está perdiendo hasta plata por eso. ¿Por qué? Porque puede haber otras inversiones que le beneficien a usted más. ¿Ok? También debe tenerse en cuenta la información financiera actual y la información financiera proyectada. ¿Por qué? Porque cuando usted proyecta cuántos ingresos va a tener, cuando usted proyecta cuál va a ser su utilidad, usted puede calcular cuál es su impuesto de renta proyectado, cuánto va a tener que pagar de IVA, le van a calcular de retención en la fuente, todo eso lo va a calcular. ¿Por qué? Porque tiene una serie de proyecciones y con esas proyecciones es mucho más fácil planear. ¿Cuáles son las regulaciones especiales? ¿Qué rentas exentas yo tengo? ¿Qué me dice el estatuto tributario? Que yo puedo echar mano de algunos beneficios tributarios, ¿sí? Beneficios tributarios que pues cada vez van reduciéndose más. ¿Por qué? Porque habían muchos beneficios en el estatuto tributario que habían sido diseñados para empresas puntuales. Que eso fue lo que hizo esta reforma tributaria, que tumbó muchos de esos beneficios en aras de que esas grandes empresas tributen lo que tienen que tributar y no cargarle toda esa, y no dejarle toda la carga tributaria a las MIPIMES, a la micro, pequeña y mediana empresa, que esa sí no tiene muchos beneficios y ellas son las que tienen que pagar el 35% de tarifa nominal, pero lo que realmente terminan pagando es una tarifa muchísimo más alta. ¿Ok? Entonces hay que tener precaución con esas regulaciones especiales. ¿Cuáles son los riesgos estratégicos del negocio? ¿Y cuáles son las transacciones con vinculados económicos? ¿Qué es un vinculado económico? Es una empresa con la que yo tengo algún tipo de relación, algún tipo de vínculo. Puede ser una empresa que pertenezca al grupo empresarial o una empresa ajena. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones yo puedo tener un negocio, ahí ya se los había explicado creo que la semana pasada, yo puedo tener un negocio en Colombia, ¿sí? Pero yo me he dado cuenta que si traigo la mercancía directamente desde China a Colombia, a mí me cobran un arancel mucho más alto. ¿Por qué? Porque Colombia trata de protegerse de ese mercado chino que es más barato, que es de mala calidad, pero que es muy apetecido en Colombia. Entonces lo graba con más arancel. ¿Qué hace un empresario? Dice, yo voy a colocar una empresita en Jamaica, traigo esa mercancía que pare ahí en Jamaica, yo la reetiqueto, hago de cuenta que esa empresa, que esa mercancía la estoy importando de Jamaica y no de China, y esta entra con una menor tasa de importación. ¿Ok? Entonces, esa es una mala práctica.
Eso no estoy hablando que esa sea una buena práctica de planeación tributaria, eso es mala práctica, pero eso es lo que muchos importadores hacen hoy en día. Miran cuál es el mejor mecanismo que tienen para poder reducir ese pago de impuestos por tema de arancel. Y frente al tema del modelo de estrategias de planeación tributaria, digamos que aquí en esta figura eh, se muestra una herramienta que orienta lo que es la planificación tributaria utilizada desde la óptica de una alternativa administrativa que va orientada a optimizar los impuestos en que las organizaciones son sujetos pasivos. Entonces, digamos que aquí, en esa fase 2 de la planeación tributaria, tenemos el estudio de la situación impositiva, cuáles son los impuestos que yo pago, por qué estoy pagando esos impuestos, ¿sí? Conocer eh, esa, digamos que esa esencia de esa parte impositiva en la empresa. Aparte de eso, hay que hacer una revisión de las declaraciones tributarias. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento en esas revisiones yo me dé cuenta que algo me quedó mal en algún periodo anterior y antes de que la DIAN me notifique, yo me anticipo y hago la respectiva corrección, obviamente con el pago de la sanción, pero me evito el que la sanción se me duplique. ¿Ok? También todo el tema de la revisión de procedimientos y controles. Bueno, frente al tema de las revisiones de declaraciones tributarias, digamos que eso también va orientado al tema de mirar y poder detectar en qué momento se pagaron más impuestos o qué beneficios dejé yo de utilizar. Eso lo hace uno, pues digamos que no es la forma. Yo debería anticiparme a ese tipo de cosas, pero ya cuando, digamos que usted es un contador recién llegado a esa empresa, usted parte primero por revisar esas declaraciones tributarias para empezar a nutrirse de cuál es la historia tributaria de esa empresa. Y de esa manera usted se puede dar cuenta de algunas fallitas que se están cometiendo y evita que eso siga pasando a futuro. ¿Ok? Revisión de procedimientos y controles, esto es bien importante. Las empresas cambian, las empresas van madurando y en la medida en que maduran, también sus procedimientos y sus controles tienen que ir adaptándose. Imagínense que en una empresa hoy en día no existan protocolos para el resguardo y la protección de la información de los usuarios o de todos los que tienen algo que ver con la empresa. Pues básicamente se está abriendo un boquete de seguridad que expone a que la empresa tenga que de pronto verse expuesta a sanciones de ese tipo. Tenemos todo el tema de la revisión de áreas que tengan que ver con el proceso tributario, ¿sí? Conocer, eh, digamos que si no existe esa área, pues por lo menos propender por empezar a crear esa área, proponer el proyecto de creación de esa área. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir a nosotros de respaldo en nuestra actividad contable y tributaria en el día a día. Ojalá y amparada por una serie de abogados que conozcan de la empresa y que conozcan de la parte tributaria. Y a raíz de esas revisiones, pues poder identificar qué puntos se deben mejorar al interior de la organización, eh, mirar cuál es la destinación que le estamos dando a esos saldos a favor, los estamos cobrando o nos da miedo entrar a cobrar ese tipo de saldos a favor porque creemos que hay algo mal, tenemos dudas sobre el trabajo que se ha hecho, entonces más bien preferimos al que se pierda la plata, pero que no venga la DIAN aquí a escudriñarnos, ¿ok? Y por último, realizar esas estimaciones de los impuestos de los próximos años para poder ir preveyendo eh, a qué tipo de situaciones nos vamos a ver abocados en el corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Mm, me salí de acá porque, bueno, aquí me faltaba, digamos que aquí es importante en el término, digamos que con el ánimo de realizar esa eh, planeación tanto estratégica como tributaria de una organización, yo debo primero conocer el entorno. ¿En qué entorno me estoy moviendo? Conocer mi sector, ¿sí? Si yo pertenezco al sector del calzado, ok, ¿cuál es la empresa referente en el sector? ¿Cuáles son los productos
que más se mueven en el sector, cuál es el mercado, a qué nicho del mercado yo le voy a apuntar. Entonces, conociendo ese entorno, pues me va a ser un poco más fácil poderme orientar. Ese análisis de entorno me va a permitir descubrir mis debilidades, mis fortalezas, mis oportunidades y mis amenazas para poder hacer como una especie de reingeniería al interior de la organización y poder aprovechar esas fortalezas y oportunidades y mirar cómo combato esas debilidades y esas amenazas. Esto básicamente me va a permitir fijarme unos objetivos fiscales claros, unas metas fiscales óptimas sin tratar de desproporcionar esas metas que de pronto diga yo no pude alcanzar porque es que me descaché mucho, le apunté algo tan grande que no pude llegar ni siquiera a lo mínimo. ¿Cuáles son las estrategias fiscales que voy a implementar para ese periodo y mis políticas fiscales? Eso deriva o eso me va a permitir lograr el cumplimiento de la normatividad, que es importante, que es básico en toda organización, y a la vez permitirme optimizar el impuesto con el ánimo de, cuando ya he hecho ese cumplimiento de la normativa, me permite tener un adecuado control y con la optimización del impuesto poder tomar correctivos oportunos. ¿Qué es eso de tomar correctivos oportunos? Poder determinar si es que en aras o en ese afán de obtener esa optimización del impuesto, yo he cometido errores, ¿sí? De eso vamos a hablar más adelante, de la famosa CINIF 23. Es una norma que me obliga, bueno, sobre todo a las empresas de grupo 1, a realizarse una autoauditoría para detectar debilidades y pasar y documentarlas para comentarse a la DIAN. O sea, eso es un arma de doble filo porque yo le estoy diciendo a la DIAN, oiga, miren que la estoy embarrando en esto, venga y sancióneme. ¿Mm? Pero digamos que ese tipo de ese tipo de situaciones estamos hablando, de ese tipo de normas se habla hoy en día. ¿Ok? Entonces, ya saliéndonos de esto, eh, ya entrándome en este tipo de objetivos de planeación tributaria, es bien importante tener que comentar que hay situaciones que nos permiten, digamos que, poder tener en cuenta una serie de situaciones al momento de realizar una planeación tributaria. Digamos que para poder definir una buena planeación tributaria es importante el estudio de todo el entorno, todo lo que rodea a la empresa. ¿Qué la rodea? Factores políticos, factores sociales, factores económicos, todo eso rodea a la organización. Pero cuando yo conozco ese entorno, eso me va a permitir a mí como empresario prever los posibles cambios que puedan generar efectos negativos o efectos contrarios en la organización. ¿Por qué? Por desconocimiento de las leyes. En ese tipo de situaciones, digamos que en con el paso del tiempo, el gobierno colombiano ha realizado innumerables reformas desde el ámbito tributario con el propósito de perfeccionar el recaudo tributario. Mire que muchas de esas reformas se han enfocado sobre todo en el tema de el recaudo para el equilibrio fiscal. Este icono, ese punto naranja, mire que aparece en casi todas las reformas tributarias que se han desarrollado. ¿Ok? Es básicamente lo que motiva una reforma fiscal, una reforma tributaria, un desajuste que tiene el gobierno en sus finanzas. Entonces, mire cómo en la ley sexta del 92, ahí básicamente la motivación es incrementar el recaudo, pero también sustituir los impuestos a la actividad externa. Esas fueron las dos grandes motivaciones de esa reforma tributaria. En la reforma del 95 también incrementar el recaudo acompañado de buscar factores de equidad y neutralidad en el recaudo de impuestos. En la ley 488 del 98, lo mismo, incrementar básicamente el recaudo tributario. En la ley 633 del 2000 buscaba básicamente simplificar el sistema. Mire que eso se buscó en 1986, en el 2000, en el 2006,
y en el 2016. Y al parecer todo esto no ha servido para nada, ¿ok? Porque cada vez encontramos un sistema más robusto, un sistema eh, confuso, un sistema que no es fácil de entender y mucho menos de digerir, y eso hace que el empresario eh, cumpla con sus obligaciones fiscales, pero con mucho temor, con un miedo impresionante a que algo de eso no haya comprendido bien, a que algo no haya quedado totalmente claro y esté expuesto a sanciones. Otras motivaciones, básicamente el tema de competitividad y generación de empleo es algo que ha buscado, que ha tenido una motivación en la reforma del 2005, la reforma del 2006, la del 2010, 2012, 2014, 2016. Es decir, este hecho de la competitividad y la generación de empleo ha sido algo que en Colombia ha venido convirtiéndose en una necesidad propia del gobierno. ¿Por qué? Porque sus indicadores de desempleo cada vez han sido más altos y con el tema de la pandemia, pues esto se complejizó aún más y ha sacado a relucir otro tipo de problemas. ¿Ok? De ahí que este gobierno esté buscando el mecanismo para poder crear nuevos subsidios y de una u otra manera poder mejorar los indicadores de desigualdad, que eso es bueno, ¿sí? Pero digamos que a punta de subsidios, pues no sé qué tan bueno sea, pero también digamos que el hecho de tener una mayor circulación de dinero en la economía va a hacer que la economía se mueva más y si la economía se mueve, el empleo va a mejorar. ¿Okay? Entonces, básicamente, esta gráfica lo que nos hace ver es eso, es la motivación que se ha tenido en cada reforma tributaria por, eh, digamos, qué es lo que ha hecho que se mueva esa reforma tributaria en cada uno de esos años. Y esto habla muy mal del Estado colombiano, porque se está manejando reformas tributarias en un promedio de 18 meses. Y digamos que eso genera inestabilidad jurídica. Y eso es lo que más critican los inversionistas extranjeros. Entonces, hay que tener precaución con eso. Y esto, pues, digamos que nos permite identificar esas motivaciones de esas reformas tributarias para sí mismo poder ver hacia dónde va el gobierno. Y si la mayoría de esas motivaciones están centradas en incrementar el recaudo, significa que es que el gobierno está gastando mucho y no está ahorrando y eso pues digamos que va a llevar a que cada vez se miren más alternativas para eh, poder cobrar más impuestos, para disminuir beneficios, para mirar cómo perseguir más el recaudo a nivel empresarial. Eh, digamos que aquí no pasa, cuando se habla de planificación, digamos que hay una serie de teorías, muchos autores han hablado acerca del término de planeación. Eso está bien, digamos que es un término que ha ido madurando a lo largo del tiempo, ¿sí? Eh, pero digamos que una de las definiciones que más han sido aceptadas al interior de las organizaciones y en el ambiente académico es que, digamos que planificación hace referencia a esas acciones que son llevadas o que realiza una empresa con el ánimo de poder desarrollar unos planes y unos proyectos de diferente índole, siguiendo obviamente un conjunto de pasos que se establecen inicialmente, haciendo uso de diferentes expresiones y herramientas, es decir, concibe el plan para que después sea llevado a cabo. En ese contexto, a las organizaciones ya no les basta con permanecer estables para conservar su posición, sino que deben tener en cuenta el entorno en que se mueven esas empresas, prever posibles cambios en ese entorno, ¿sí? Yo le aseguro que hoy en día el sector turístico, ¿sí? Eh, tiene unos planes de contingencia para que en caso que se llegue a desatar otra pandemia, no vaya a ser el sector que más se va a ver afectado por las medidas a las que llega todo gobierno, que en primera instancia, pues básicamente son confinamiento. Entonces, digamos que eso es bien importante, conocer ese entorno para poder llegar a medir posibles situaciones que se puedan llegar a presentar en el corto, en mediano y largo plazo. ¿Ok?
De esas nuevas necesidades, digamos que surge la noción de estrategia. Estrategia es un término que surgió en el mundo militar y que básicamente en el ámbito de las organizaciones, ese término de estrategia tiene tres proyecciones que de una u otra manera están conectadas. El primero de ellas es el pensamiento estratégico. Ese pensamiento estratégico supone pensar con un enfoque global en el espacio y el tiempo, definiendo que una serie de orientaciones a largo plazo, teniendo en cuenta la relación con el entorno. ¿Ok? Pero también surge lo que es la gestión estratégica. Esa gestión estratégica es el modo de actuar como un instrumento de transformación del pensamiento estratégico en cambio organizativo mediante la definición de una visión de éxito de la organización. Y viene luego lo que es la planificación estratégica. Esa planificación estratégica vista como esa herramienta idónea que le permita a las organizaciones que alcanzar la visión de éxito mediante la aplicación de un método sistemático de definición de acciones que, digamos que analiza la situación de la organización y de su entorno. Y en ese análisis de esa situación organizacional y del entorno, ¿qué hace la empresa? Aprovecha para establecer una serie de objetivos y estrategias para alcanzarlos y de esa manera fijar esas políticas y procedimientos que son necesarias para eso. Entonces, ahí en ese mundo, digamos que surge lo que es la planificación tributaria como tal. Esa planificación tributaria que vista desde la lectura que le han dado varios autores, en este caso aquí tenemos Fraga, en el año 2005, define la planificación tributaria o dice que la planificación tributaria permite ese aprovechamiento de opciones de ahorro que las propias leyes tributarias de manera expresa o tácita ponen a disposición de quién, de los contribuyentes, sean personas naturales o personas jurídicas. En ese mismo entorno, Galárraga, en el año 2012, señala que la planificación tributaria, planeamiento tributario o gerenciamiento de impuestos, también denominado economía de opción o ilusión tributaria, lo señala como la idea que se plantean estas herramientas no se orienta para excluir ingresos o rentas, ni para ocultarlos, tampoco para disimularlos y en ningún caso para evadir obligaciones fiscales. Esos términos de planeación tributaria, de planeamiento tributario, de gerenciamiento de impuestos, básicamente lo que buscan es la observancia a lo dispuesto en la normativa legal, es decir, en la normativa del país y a las normas internacionales de información financiera, con el propósito de evitar sanciones por incumplimiento de deberes formales, por defraudación y evasión en los pagos tributarios que le corresponda a esa empresa. De ahí que esa herramienta debe evitar abusar de las formas jurídicas. Y tenemos una tercera definición, que es la de Villasmil en el año 2011. Él indica que esa planeación tributaria es una herramienta que nace como respuesta a ciertas contingencias tributarias que afectan a las organizaciones y a sus dueños o a sus accionistas, y de esa manera la planificación tributaria se utiliza con el objetivo de buscar la optimización de esa variable tributaria con un estricto apego a las normas legales. ¿Ok? Entonces, mire que a pesar que cada quien da su visión sobre lo que es para él planeación tributaria, muchos de ellos tienen términos en los cuales coinciden. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estamos hoy a nivel de planeación tributaria? Digamos que esa planeación tributaria empieza dando respuesta a tres preguntas. La primera es, ¿en dónde estamos hoy? ¿Sí? Digamos que en esa pregunta, ¿en dónde estamos hoy? Lo que se hace es un análisis de la situación. Y cuando hablamos de análisis de la situación, estamos básicamente haciéndonos una auditoría tributaria. Yo les mencionaba ahorita que la CINIF 23 habla de hacerse una autoauditoría tributaria. Y eso es bueno.
Es bueno en el sentido en que yo voy a mirar cuáles son mis debilidades, en qué tengo que corregir, pero el problema es que no muchas personas son amigas de hacerse esa autoauditoría tributaria. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque de pronto hay que destinar recursos, tanto humanos como técnicos y monetarios, y pues muchas empresas no se quieren dar la pela en eso. También hay que hacerse un análisis del entorno, pero viendo ese entorno como desde la óptica de la normativa legal y de todo lo que rodea legal y tributariamente a esa organización. Y hay que realizarse un análisis interno, es decir, yo tengo que mirar, identificar cuáles son mis capacidades materiales y humanas para poderme proyectar en el desarrollo de mi objeto social. Pero la segunda pregunta que nos debemos responder es, ok, y entonces, ¿a dónde queremos ir? Ya sabemos en dónde estamos ahora, ¿a dónde queremos ir? Y para eso, pues tenemos que trazarnos unos objetivos y unas metas a mediano y a largo plazo. Debo determinar el impuesto sobre la renta, pero un impuesto sobre la renta fundamentado en esa renta fiscal gravable al cierre del ejercicio. Debo determinar los impuestos que yo voy a retener, ¿sí? Debo identificar los incentivos tributarios, toda esa parte, esa minucia tributaria, yo la debo tener perfectamente clara para poder identificar oportunidades o, por qué no, unas acciones de mejora que yo debo implementar al interior de la organización. Y la tercera es cómo podemos llegar a donde queremos ir. Pues básicamente yo debo identificar necesidades materiales humanas, ¿sí? ¿Qué me hace falta para poder cumplir ese objetivo? O de lo que tengo, ¿qué me falta por potenciar? ¿Sí? Debo determinar también cuál es el tipo de información que le estoy suministrando a la gerencia. ¿Será que la gerencia está tomando buenas decisiones? ¿Y esas buenas decisiones las está tomando con base en la información que yo le estoy suministrando? ¿O es algo que está haciendo ahí a tientas? ¿Ok? ¿Cuál es mi personal interno? ¿Es un personal interno calificado? Debo propender por tener un personal interno muchísimo más calificado, lo cual me implica tener unos mejores salarios y todo eso. Y en determinado caso, ¿será que cuento con asesores externos que me permitan en determinado momento descubrir esas fallas que estoy cometiendo, reiterativas o no tan reiterativas, pero para poder yo realizar un mejor trabajo? Entonces, hacia eso es hacia lo que le está apuntando esa planeación tributaria de hoy en día, buscando dar respuesta a esas tres inquietudes. ¿Y cuáles son los aspectos que debo considerar en la planeación tributaria? Pues digamos que eh, hay autores que señalan que una vez se ha tomado en cuenta lo que establecen esos tres interrogantes que veíamos en el slide anterior, se deben considerar algunos aspectos en su realización. ¿Y cuáles son esos aspectos? En primera instancia, la forma de la sociedad actual del negocio o esa explotación comercial y cuál es la forma más adecuada para el país en el cual estamos desarrollando ese tipo de actividad. ¿Cuál es la estructura de financiamiento más recomendable o más aconsejable para ese tipo de organización? ¿Qué controles existen en materia de precios de transferencia de bienes tangibles e intangibles y sobre precios de transferencia? Vamos a hacer una sola sesión. ¿Por qué? Porque es que aquí hay aspectos importantes para poder implementar estrategias de planeación tributaria. Usted mira, pero no todo el mundo exporta o importa. Sí, eso es cierto, pero digamos que de pronto esas estrategias le dan pie a usted para que proponga exportar bienes dentro de la organización. Eh, También todo el tema de la existencia de tratados para evitar una doble tributación, ya lo hablaba con la comunidad de la CAN. Esa comunidad evita que yo como contribuyente que pago unos impuestos de pronto en Perú, en Bolivia, en Ecuador, no me vea afectado doblemente porque acá en Colombia también voy a tener que pagar eso. No, eso ya se evita. ¿Ok? Otro aspecto es la existencia de restricciones fiscales o cambiarias a la repartición de capitales y o utilidades, perdón, a la repatriación, no repartición, sino a la repatriación de capitales y o utilidades. Otro aspecto importante es la existencia de restricciones con relación a los pagos por asesoramiento técnico prestado desde el exterior y cuál es el costo fiscal. Es decir, personas que están en el exterior
y que me prestan algún tipo de, es decir, que tengo algún tipo de relación con ellos o me están desarrollando algún tipo de asesoría técnica al interior de la organización. ¿Cómo se maneja eso? ¿Será que esa es una buena estrategia o no? Y también, ¿cuál es el tratamiento fiscal para los regímenes de promoción y diferimiento de impuestos? Entonces, digamos que esos son aspectos importantes que yo debo contemplar al momento en que yo deseo implementar en la organización temas de planeación tributaria. Algunas formas para planificar aspectos tributarios, pues digamos que se puede realizar eh, una planificación simple para el cumplimiento simplemente de las obligaciones que yo tengo que, y valga la redundancia, que cumplir con el Estado, o yo puedo realizar una planificación compleja tributaria. ¿Con qué objetivo? Mejorar la gestión de los tributos al interior de la empresa. ¿Y eso qué va a hacer? Eso se va a traducir en el desarrollo de estas premisas. Primero, disminuir el impacto fiscal dentro de la legalidad, es decir, sin tener que acudir a temas ilegales, yo puedo disminuir el impacto fiscal en mi organización, yo puedo optimizar las finanzas de la organización, puedo también que se dé la correlación costo-beneficio a favor de la empresa y en cuarto lugar, planificar es adelantarse a la salud financiera de una empresa. Pero debo tener también en cuenta unas variables que intervienen dentro de esa planeación. Es decir, las variables que intervienen en esa labor de planeación serían, por un lado, el hecho imponible o el hecho generador, ¿sí? Y por el otro, ¿cómo soy yo? Como contribuyente o como agente de retención. Dependiendo de esos dos escenarios, yo debo mirar qué variables son las que intervienen para poder llevar a cabo una buena planeación. Y de ahí, digamos que las incidencias de esas decisiones de carácter tributario van a estar enmarcadas en qué? En primera instancia, en el pago de utilidades, ¿ok? Dividendos o participaciones como retribución a socios o accionistas por el capital invertido. Esto fue algo que generó mucho choque al interior de bueno, cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque se estaba hablando de ese impuesto a los dividendos. Entonces, para evitar ese impuesto a los dividendos, ¿qué decían los socios? Decían, no, pues págueme ya los dividendos y me evito ese impuesto y ya miraremos el otro año qué se hace. Pero eso tiene un problema y es que se descapitalizan las empresas y eso es terriblemente malo. Otro aspecto es hablar acerca de lo que es la rentabilidad operativa. Esa rentabilidad operativa es el resultado de una correcta aplicación de las normas tributarias. En tercer lugar, hay que evaluar el progreso del país. La correcta recaudación de los impuestos a cargo de la empresa permitirá creación de reservas y provisiones. La optimización de resultados, evitando el pago de sanciones e intereses de mora. Y por último, la financiación, o sea, la generación de recursos que permitan dar oportuno cumplimiento a esas obligaciones tributarias a las que yo me he visto abocado. ¿Ok? Y ya para terminar, factores que hacen necesaria la planeación tributaria. Digamos que el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia señala que hay unos factores, bueno, más que factores, unos aspectos que son bien importantes tener en cuenta al momento de realizar una planeación tributaria. Y entre ellos están los permanentes cambios en la legislación tributaria. ¿Eso qué hace? Eso obliga a las compañías a analizar su impacto y a buscar estrategias inmediatas para reducirlo. ¿Por qué cree usted que cuando hay una reforma tributaria, salen todas esas firmas de abogados, salen las empresas que comercializan software contable a realizar campañas o a realizar eh, capacitaciones sobre el impacto que esa nueva reforma tributaria va a tener? Y usted empieza a ver la red inundada de todos esos cursos, de todas esas capacitaciones, de todas esas charlas que empiezan a dar unos y otros con el ánimo de socializar ese conocimiento y poner en práctica o poner sobre alerta al sector empresarial sobre lo que se le avecina con esa nueva reforma tributaria.
Otro aspecto es la presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de los resultados. En tercer lugar, la aplicación de precios de transferencia en las transacciones con compañías vinculadas del exterior, las consecuencias de no hacer el estudio y no tener la documentación soporte, es el rechazo de costos y deducciones en ese tipo de operaciones. Por eso es importante conocer cuáles son mis vinculados económicos, cómo yo puedo aprovecharlos mejor y de qué mercado me puedo beneficiar. Y por último, las organizaciones cada día buscan reducir sus costos y mejorar la rentabilidad. Entonces, digamos que para esto casi que nos devolvemos a la diapositiva en donde yo les decía, tenemos que conocer el negocio, tenemos que conocer las características de la empresa, cómo es su composición del capital, cuál es el objeto social que está desarrollando, qué riesgos son a los que se ve abocado el desarrollo de esa empresa, cuáles son las regulaciones especiales en caso que las haya, ¿sí? Porque cuando hay, por ejemplo, desastres naturales, surgen esas regulaciones especiales, entonces habrá que mirar si alguna de esas me beneficia o no, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de situaciones habrá que evaluarlas para poder contemplarlas. ¿Listo? Estos son más definiciones que se hablan a través de lo que es la evasión y la elusión. Eh, digamos que en términos de evasión y elusión tributaria, este autor Moya, en el año 2006, expone que en el mundo de los impuestos existen dos términos, elusión y evasión, que son utilizados por los contribuyentes y las entidades administradoras de impuestos para describir la decisión de los contribuyentes de no pagar impuestos. Fraga, en el 2006, argumenta que la elusión de impuestos hace referencia a esas conductas del contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esa ley. La elusión no es estrictamente ilegal, puesto que no se está violentando ninguna ley, sino que se está desaprovechando mediante una interpretación en ocasiones amañada o caprichosa, situación que es permitida por una ley ambigua o con vacíos. En tercero, Rosenbuch desde el año 99 habla acerca de la evasión, dice que la evasión, en cambio, hace referencia a las maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos, violando para ello la ley. En la evasión tributaria simple y llanamente no se cumple con la ley, ¿sí? Lo cual sin duda es ilegal. La evasión es el incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias. La elusión es la conducta que lleva a evitar la declaración y el pago de impuestos usando espacios o vacíos que deja la ley sin que esto constituya delito o infracción. Y por último, Villegas señala que son un fenómeno, tanto la evasión como la elusión, son un fenómeno universal que ha estado presente en todo tiempo y lugar, en todas las clases sociales y todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, es importante saber que el rápido crecimiento de la economía internacional hizo que perdieran interés frente al rápido crecimiento de las bases impositivas, la aparición de nuevos tributos de alta elasticidad como el IVA y el incremento en las tasas de impuestos. Digamos que todo eso pues ha hecho que los gobiernos entren en serios problemas, ¿sí? Por un lado, crezca el déficit fiscal y ese déficit fiscal va unido por lo general a grandes dificultades políticas. ¿Para qué? Para poder reducir el gasto público o aumentar las tasas impositivas. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la presión social para establecer una mayor equidad de forma tal que individuos con niveles de ingresos similares no hagan efectivo el tributo. Entonces, pues digamos que se empieza a mirar aspectos ya como muy de falta de equidad, ¿ok? Y ya a nivel de conclusiones, podemos empezar por decir que la planificación tributaria tiene por... ¿listo? ¿Por qué no? Sí. La planificación tributaria tiene por fin determinar un razonable nivel de tributación de la organización, respetando en todo momento las normas legales. Es decir, esa planificación tributaria es de carácter
lícito, no ilícito, sino lícito. Y su objetivo fundamental es el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece ese ordenamiento jurídico o, ¿por qué no?, de un defecto normativo que pueda estar dentro de esas normas. En segundo lugar, podemos decir que esa planeación tributaria corrige los procesos administrativos y contables para conferirle a la administración tributaria esa cantidad justa, es decir, evitando sanciones, y cuando hablo de sanciones estoy hablando de sanciones monetarias, de sanciones pecuniarias, pero también estoy hablando de sanciones que puedan llegar a ser privativas de la libertad o en algunos casos sanciones que tienen que ver con el cierre de establecimientos. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica tributaria tiene por propósito anticiparse a esas reacciones que se están presentando en estos nuevos tiempos que avanzan rápidamente. En medio de la incertidumbre y donde el actor que no se adapta, ¿qué pasa? Pierde su participación. Esa planificación tributaria, digamos que nace como vértice de la planeación estratégica, es decir, esas dos se tienen que hablar, la planeación tributaria con la planeación estratégica, y lo que hacen es que la tributaria complementa los procesos y procedimientos tributarios, ¿ok? Y básicamente, cuando hablamos de esa planeación estratégica, es que queremos que esa planificación tributaria esté alineada a la misión y a la visión organizacional, ¿sí? En quinto lugar, digamos que cuando hablamos de la resistencia al tributo, esa resistencia al tributo es una noción de naturaleza sociológica que pretende identificar las diversas formas que adopta el incumplimiento de la obligación tributaria. Entonces, digamos que la noción está referida a una conducta humana o está referida a un comportamiento de oposición frente a la obligación tributaria. Es decir, a nadie le gusta pagar impuestos, pero debemos tener claro que si no pagamos impuestos, pues tarde o temprano nos vamos a perjudicar. ¿Por qué? Porque no va a haber inversión social, porque no va a haber desarrollo del empleo y vamos a estar viviendo en un estado completamente atrasado. Y lo último, la última conclusión que podemos sacar de esto es que, aunque los impuestos son algo inevitable, una previsión o una planeación adecuada puede permitir ahorros sustanciales en la cuantía de las obligaciones tributarias, así como diferir el momento en que su pago ha de hacerse efectivo. Por eso, a la hora de emprender cualquier actividad económica o incluso al momento de tomar otras decisiones de tipo más personal, ¿qué hay que hacer? Ponderarse esas consecuencias fiscales, ¿sí? ¿Para qué? Si usted conoce la, las consecuencias fiscales que trae esa decisión que va a tomar, pues usted va a poder elegir una alternativa más ventajosa o podrá desistir de esa situación para no incurrir en ese tema impositivo que de pronto le puede surgir ser mucho más alto, ¿ok? Entonces, pues básicamente con esto cierro esa parte teórica de la planeación tributaria para empezar a meternos en aspectos mucho más relevantes y prácticos del proceso de planeación tributaria. ¿Listo? Yo sé que estuvo muy ladrilludo, pero tenía que hacerlo. Esta parte tenía que dar el contexto eh, teórico, tenía que hablar de los diferentes autores que dan sus teorías y sus postulados para poder tener claro el contexto en el cual nos vamos a mover de aquí en adelante, ¿ok? Les agradezco mucho, perdónenme por lo ladrilludo, pero créanme que esto había que hacerlo y era mejor salir de esto de una sola vez y no extenderlo en dos sesiones, ¿ok? Entonces sí les agradezco la paciencia. Sé que el tema no era pues como lo más chévere, pero agradezco el interés y el que se haya quedado hasta último momento. No sé si tienen de pronto alguna duda, si es que aún están despiertos. Por mi parte no, profe. Ok, listo. Bueno, entonces les agradezco mucho. Espero que puedan descansar. Cuéntame, Lida. Profe, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, perfecto.
Gracias. Bueno, no es frente a la temática, es básicamente acerca de la asignación que tenemos para el próximo domingo, el 26. Es que quedé un poco confundida porque en la asignación de la plataforma para la entrega del taller se menciona que se puede hacer en grupo y que como adjunto venía, pues obviamente como estaban conformados, pero pues nunca vi el adjunto. Entonces quedé un poquito confundida si definitivamente podemos conservar los grupos que tenemos ya para procedimiento tributario, si es que definitivamente es en grupo, o si por el contrario lo debemos resolver solas, pues individual. Ok, permíteme, abro la asignación para tener claro. Entonces, acá nos dices, bueno, ¿cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta? Ah, no, sí, 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 si es en grupo, ¿saben por qué? Porque este cuarto punto, hoy es ladrilludo. ¿En qué sentido? En que hay que ver un video como de 2 horas y media y dar respuesta a esas preguntas que coloco ahí. Entonces, sí, digamos que lo pueden hacer, no hay ningún problema, se pueden organizar como quieran. Yo tengo, permítame, voy a abrir acá el Excel. Digamos que aquí en planeación, pues hay ya unos grupos que están básicamente organizados para las exposiciones del 20 de marzo. Eh, yo no me acuerdo si esos grupos yo los organicé o fueron ustedes. Si alguien me recuerda, qué pena porque tengo tantas materias No, que fue me usted, pierdo. profe. Sí, Fui yo. Ok, sí, pues. listo. No, para esta actividad de la unidad uno, ustedes se pueden organizar como mejor les parezca. Si ya tienen su pareja de trabajo, hágalo, no hay ningún problema, lo puede hacer. Pero para esta exposición, sí, de acuerdo a como ya los tenemos ahí organizados. ¿Ok? Listo, profe. Y también puede ser individual, porque yo lo estaba haciendo individual. Sí, sí, no hay ningún inconveniente. Les doy la alternativa de hacerlo en grupo porque el video es bastante largo. Es bueno, pero es muy largo. Entonces, pues digamos que yo lo que quería era, bueno, una persona se encarga de la primera parte y la otra de la segunda, luego se reúnen, intercambian opiniones y entregan un solo trabajo. Pero era más pensando en eso. Pero si alguien lo quiere hacer de forma individual, no hay ningún problema, lo puede hacer. ¿Listo? Listo, profe. Ok, perfecto. Entonces, pues nada, los dejo para que descansen, duerman y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, este fin de semana hay que tener presente entonces la entrega de la actividad y el examen el día domingo. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Profe, qué pena, Bueno, me permite una Demi, pregunta sí, claro, adicional, pero esta dale. no es de planeación, esta es de procedimiento tributario. Es que pues también nosotros tenemos una entrega y la mayoría, bueno, creo que sí, coincidimos con las dos materias. Para esa entrega, la actividad es el mapa mental conceptual y el video, pues con la exposición del desarrollo que hicimos en el mapa conceptual mental. Mm, Me queda una duda, ese mapa conceptual y ese video, ¿debemos documentarlo? Me explico, ¿debemos organizar un Word, un PDF o sencillamente con el mapa conceptual de acuerdo a la aplicación que utilicemos y el video pues en el formato que utilicemos adjuntos y ya? Lo Sí, pregunto porque exacto. sí, no hay Dime. necesario de un documento, pues, del cuerpo con normas APA ni nada de eso, ¿verdad? No. Ah, listo, profe. Yo nunca les pido algo en normas APA porque sí, digamos que los trabajos son largos, no es la única materia que ustedes tienen. Entonces, para ponerme no, que haga esto con normas APA, es bueno, es buena práctica, les ayuda para el tema de la, de
digamos que el trabajo de grado y todo eso van adquiriendo experiencia, pero pues esa experiencia la pueden adquirir en el resto de materias. En las mías yo nunca les pido eso precisamente porque pues sé que eso quita tiempo. Entonces, no, no te preocupes por eso, simplemente lo que me interese, ¿qué es lo que yo evalúo? El video. Y en el video, pues básicamente yo no les pido que ustedes aparezcan, no es obligatorio ni mucho menos, pero sí quiero que lo que se robe el show de ese video es ese mapa conceptual, que usted lo explique a completitud y que desarrolle un buen trabajo con ese video. No tiene que hacerme más entregas ni nada de eso, el video es suficiente. Vale, profe, mil gracias. Feliz noche. Ok, Lida, lo mismo. Cuídense mucho. Feliz noche, chao. Gracias, que estén bien.